Ya me acompaña desde Nueva York Ignacio Jurado, él es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Oxford, es profesor también en la Universidad Carlos III de Madrid. Gracias por estar con nosotros. Traigo a su atención el editorial del diario financiero Wall Street Journal que habla de una elección, dice, refrescantemente normal para Europa. Y vamos a citar una parte de lo que dice este editorial. Dice que el país estará juzgando a una administración de centro izquierda en la que ha perdido la confianza al votar, dice, por el partido de centro derecha. Eso cuenta, dice, como una sorpresa en Europa en estos días. ¿Coincide? Bueno, relativamente. Es una elección normal en el sentido de que, bueno, es un gobierno que viene a las urnas, ha tenido unas elecciones anteriormente municipales y regionales que no le fue muy bien y decide disolver el Parlamento y someterse a las urnas. Y hay una alternativa encarnada por el Partido Popular que quiere, tomar el gobierno y dar un viraje al gobierno. En este sentido es una elección normal. Pero sí que yo creo que podemos decir que también es una elección tremendamente polarizada, tremendamente agresiva. Es decir, no creo que cumpla, digamos, los estándares de lo que deberían ser las elecciones ideales. Estamos en un contexto bastante crispado en España y esto hace que la elección, bueno, si bien es normal porque estamos dentro de unos parámetros asumibles, pero no es, digamos, el campo de juego ideal para unas elecciones. Bueno, no es ideal además porque lo estamos celebrando en pleno verano. Ya escuchamos Vox Populi del reportaje que nos entregó nuestro compañero Pau Mosquera, pero al final del día, ¿qué está en la mente de los votantes? ¿Es así? ¿Es el cambio respecto de Pedro Sánchez y el temor a la llegada de la extrema derecha? Exacto, yo creo que estos son los dos parámetros fundamentales de las elecciones. Lo ha dicho muchos de los españoles a los que habéis entrevistado. Ha sido una elección en la que se ha hablado poco de políticas y se ha hablado básicamente de estas dos cosas. La derecha ha conseguido crear una narrativa muy poderosa de cambio frente a Pedro Sánchez. Pedro Sánchez es un presidente muy denostado dentro de muy polarizador o digamos, una figura que genera mucho rechazo en la derecha y por tanto la derecha ha conseguido un aglutinante muy fuerte con plantear estas elecciones como un referéndum frente a Sánchez. Y la izquierda venía muy desmovilizada y de hecho por eso le fue mal en las anteriores elecciones de mayo, donde hubo estas elecciones municipales y regionales, y la manera en la que el gobierno está encontrando una manera de intentar animar a su electorado es también un poco a la contra, es en negativo, es movilizar a la izquierda para evitar un gobierno en el que la ultraderecha de Vox sea influyente e incluso sea parte del gobierno como el miembro pequeño de la coalición gobernante. ¿Qué tan polarizada describiría usted a la ciudadanía y por lo tanto qué podemos esperar en relación con la participación ciudadana en las urnas? Bueno, pues la polarización ahora mismo es alta y esto paradójicamente lo que nos puede llevar es a unas elecciones que a pesar de, y esto yo creo que es una gran incógnita, son unas elecciones en verano, no ha habido elecciones en España en verano y por tanto no sabemos cómo va a reaccionar el electorado, pero podría llevar unas elecciones en las que la participación, a pesar de las fechas, pudiera ser, si no alta, al menos media alta. Cuando los ciudadanos están muy polarizados, incluso cuando están polarizados en negativo, como ocurre en España, en el que no es tanto que unos estén muy a favor de sus opciones como que les genera mucho rechazo a las opciones contrarias, esto suele ser un incentivo poderoso para votar. Las elecciones son en verano, es una circunstancia un poco atípica por esta convocatoria precipitada, pero hemos visto una petición récord de voto por correo. En España hay que pedir el voto por correo unas semanas antes de las elecciones y se ha superado todos los registros que ha habido históricamente de voto por correo en España, lo cual nos está diciendo que a pesar de las fechas probablemente los españoles van a querer participar en estas elecciones. La figura de Pedro Sánchez, que dentro de su trayectoria, bueno, pues incluso en su gobierno ha enfrentado momentos desafiantes desde la pandemia, la invasión rusa a Ucrania, pero antes en su carrera política ha tenido capítulos de desafío. Este no es la excepción. ¿Qué pasa con la figura de Pedro Sánchez? Bueno, Pedro Sánchez es un superviviente nato, es decir, él lideraba al Partido Socialista, hubo una situación complicada el año 2016 en el que el Partido Socialista permitió gobernar al Partido Popular, porque si no se iban a repetir de nuevo elecciones, y esto acabó con Pedro Sánchez siendo descabalgado del partido porque él se negaba a que esto ocurriera. Desde entonces recuperó el liderazgo, consiguió llegar al gobierno con una moción de censura, ha ido superando situaciones muy comprometidas y podríamos decir que esta es un capítulo más en esta trayectoria que ha sido siempre de superar obstáculos
y hasta ahora los ha ido superando todos. Desde luego las encuestas ahora mismo no le sonríen, le ponen, la situación parece que está peliaguda para Pedro Sánchez, pero bueno, ha salido ha salido victorioso en otras circunstancias. ¿Diría usted que es inevitable, después de lo que hablamos de este rechazo, es inevitable para usted la entrada de la ultraderecha al gobierno? Bueno, no diría que es inevitable, diría que es probable. Es decir, ahora las encuestas están algo, vamos a decir, divididas. En general, todas dan que el bloque de derecha, que sería PP, el partido de centro-derecha tradicional español, y el nuevo partido de ultraderecha, que es Vox, estarían muy cerca o podrían formar gobierno juntos. Si los números dan para que PP y Vox tengan una mayoría parlamentaria, creo que ese escenario es muy probable. El PP ya ha dicho que su voluntad sería formar un gobierno en minoría, pero de un solo partido, un gobierno en solitario, pero los números no le darían, y para conseguir el apoyo de Vox va a necesitar probablemente incluir a Vox en el gobierno. Por tanto, si PP más Vox suman mayoría, ese escenario yo creo que es altamente probable. Si PP más Vox no dan mayoría, entonces probablemente nos conduciríamos a una situación de bloqueo, o una situación en la que Pedro Sánchez pudiera intentar formar, como hizo el año 2019, un gobierno buscando apoyo en un Parlamento que es muy fragmentado y en el que necesitará apoyo de fuerzas independentistas, regionalistas, para llegar a la mayoría. Pues será una jornada bastante interesante. Ignacio Jurado, gracias por la oportunidad de esta perspectiva. Buenas noches. Gracias a vosotros. Buenas noches.